parte del conjunto portugués femenino. Con 1 Carmen, 2 Pizarro, 3 Bea, 4 Sara, 7 Miriam, 8 Cristina, 9 Lucía, 10 Pei, 11 Lucía, 15 para Paola, el 16 Irene, la capitana, y el 22 para María. El entrenador Gabriel Carrasco, segundo entrenador Juan Estudillo. ¿Qué tal, amigos? Buenos días y sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a los diferentes canales de la Real Federación Española de Fútbol, donde aquí, en esta mañana de 29 de junio, cerquita de iniciar ya el mes de julio y ponerle el broche al mes de junio, se va a enfrentar el Ciudad de Cádiz vistiendo de blanco con sus 4 victorias, un empate, 2 derrotas en el palmarés de la temporada, frente al Pozalbенse B, que va a vestir de azul con 2 victorias, un empate y 4 derrotas en su historial en esta campaña. Ahí están viendo a las 2 capitanas, por un lado María Noriega Nori para el equipo del Ciudad de Cádiz, por el otro lado para el Pozalbенse de Pozoblanco veíamos a Irene López, la jugadora que porta el dorsal número 16, que en el día de hoy no va a iniciar, eso sí, en el quinteto inicial. Ya están viendo por ahí, por ejemplo, a Paola, es una de las que va a iniciar como titular, pero no va a hacer esto la capitana. Quien va a iniciar el juego va a ser, en este caso, nada más y nada menos que el Ciudad de Cádiz. Ya estamos viendo en mitad de cancha, todo listo, todo preparado para que arranque el partido. Quinteto inicial del Pozalbенse formado por Carmen, Sara, Miriam, Paola e Irene López. Cuando insistimos que esto va a dar comienzo prácticamente a la voz de ya, con golpeo y el gol. Se ha hecho esperar poquito, ni cuestión de segundos hemos tenido que esperar para cantar y contar y ver el primero. Lo hizo Indara en ese saque de centro del campo, no pudo atajarlo Carmen y lo manda a guardar al fondo de la red. El primero que llega y lo firma el Ciudad de Cádiz. Ahora es momento para ver si replica, contrarresta o no. El Pozalbенse B lo va a hacer por mediación de Paola Durán. Es la que va a intentar buscar el golpeo a portería. Ahí va Paola. Y ese balón que termina llegando a las manos de la guardameta del Ciudad de Cádiz, que ya la pone en largo. Se reclama una posible mano de Indara y ahora se señala esa acción de mano por parte de la jugadora que porta el dorsal número 6. Pues esto que ha empezado con gol tempranero, el gol que ha hecho, insistimos, el Ciudad de Cádiz por mediación de Indara. No nos había dado tiempo casi que a colocarnos en posición y ya estábamos contando uno de los goles, en este caso el gol hecho y firmado por parte del Ciudad de Cádiz, que le permite adelantarse en el marcador. Va a ir al golpeo el Pozoblanco, el Pozalbense, en este caso. Balón arriba con pierna izquierda el Pozalbense B. Recuerden que el Pozalbense A juega en la primera categoría del fútbol playa femenino. El Pozalbense B lo hace en este grupo B de la segunda división de fútbol playa femenino. Cuando ya inicia la pega arriba. Bueno. Lo que intentó ahora con absolutamente todo Marta desde su propia portería, a punto de superar a Carmen. A la esquina se va el centro y el gol. Anabel Liti, que busca el abrazo con María Noriega Nori, la capitana que coloca, y la jugadora con el dorsal número 7 que remacha a guardar a la jaula. Llega el segundo del Ciudad de Cádiz y lo hace en una acción a balón parado, donde completamente libre de marca ha hecho el segundo gol Anabel Liti. Veremos si hay oportunidad ahora de gol para el Pozalbense desde media cancha. Una jugadora ahí que mete el pie bajo los palos para evitar lo que pudo ser el gol
del Pozalbense. Pelota que llegaba desde el sector derecho, se termina paseando y ahí no hay absolutamente nada. ¡Cuidado el gol! Pues el gol de Indara, gol. Lo hace el Ciudad de Cádiz. Parecía que esa bola no iba a ir para adentro, pero lo vamos a ver repetido. Fíjense, el bote y ese balón que no puede ser atrapado, atajado por Carmen. Pues gol el que firma ahora Indara, el segundo en su cuenta particular. Llevamos, 2 minutos de partido, se van a cumplir ahora, todavía quedan 10 por delante de esta primera parte, más evidentemente 24 en total de segundo y tercer periodo. Igual que en 2 minutos ha habido tiempo para que marque 3 el Ciudad de Cádiz, puede que quede tiempo de sobra para que marque otros 3, 4, 5 el Pozalbense, pero es cierto que esto ha empezado muy de cara para el equipo del Pozalbense, el equipo del Valle de los Pedroches, del pueblo de la localidad cordobesa de Pozo Blanco, de momento cayendo por un total de 3-0 en el marcador. Ahora buscando el golpeo Paola. Termina topándose con Marta, que la pone largo a correr. Anabel Liti no va a llegar a esa bola. Se pierde por línea lateral. Y ya la pone en movimiento el Pozalbense B. Balón en banda derecha. Quien trataba de marcharse era Sara. La pérdida. María Noriega Nori, que se quiere sumar también a la fiesta de los goles. Y ahora se le termina marchando esa oportunidad. Digo que se quiere sumar a la fiesta de los goles porque es, evidentemente, la goleadora habitual de este equipo, la delantera y capitana. Pero de momento no ha hecho gol. Doblete de Indara y uno de Anabel Liti. Paola Durán. Cuidado, Paola Durán, que se puede meter en un lío. No logró atajar la Carmen de primeras, pero reaccionó, se puso en pie. Y de segunda sí que se quedó con la bola. 3-0 está ganando el Ciudad de Cádiz. Insistimos, doblete de Indara y gol de Anabel Liti. Marta, que levanta la bola con pierna derecha, golpeo arriba. A ese esférico no va a llegar ninguna de las jugadoras del equipo blanco. Era Cristina la que aparecía en esa zona de la pantalla derecha. Y será saque de portería que pone en movimiento Carmen. Arriba con Paola Durán. Paola Durán cayendo al costado izquierdo. Es buena la acción individual de la jugadora con el dorsal número 15. Caída al suelo. Se reclamaba una posible falta. Indicó el colegiado que ahí no había sucedido absolutamente nada. Y en el sector izquierdo vuelve a aparecer la capitana Nori. Ahora de capitana a capitana. Por un lado veíamos también a la capitana del Pozalbense, Irene López. Ya la juega María Noriega. Nori tocando atrás. Vuelve a recibir la Noriega. Va el golpeo desde media cancha del Ciudad de Cádiz, que termina en las manos de Carmen en largo. Anticipación del Ciudad de Cádiz, recibimiento de bola de María Noriega, le va a llegar a Cristina. Cristina que da la media vuelta, al golpeo la jugadora con el dorsal número 12, de primeras no, de segunda tampoco. Se termina marchando sin encontrar puerta cuando vemos que se produce el cambio. Marcha del campo de María Noriega y la entrada de Carlota. Varios cambios son los que ha realizado ya el entrenador de este Ciudad de Cádiz, Francisco Ares. La bola la va a poner en movimiento y ya lo hace Marta con Inés. Inés Arias, que se toma su tiempo para levantarla y dejársela a Marta. Marta que opta por buscar a Carlota en largo, aunque Carlota no logró controlar porque se entrometió en su camino Irene López, así que será saque lateral desde la banda que ya pone en movimiento el Ciudad de Cádiz. Se la queda Carmen, jugando y avanzando metros Lucy Porras. Cuidado que todavía hay posición de golpeo. Buscaba el cuero
Lucía, pero finalmente no logró finalizar la jugada. En pantalla Alejandra, tocando atrás para Marta. Marta que opta por el lanzamiento en largo. Bueno, ese balón cómo bajó en última instancia. Sensación de que podría haber generado mucho peligro. Pero finalmente la bola, insistimos, se terminó perdiendo por línea de fondo, por lo que será saque de banda. Después de que se pusiese ya en movimiento desde la propia portería del Pozo Albense. Cristina es la que lo recibe, tocando ya en cortito nuevamente, buscando Cristina la bola después de que la tocase Carlota. También se sumaba Alejandra ahora, buscando zona alta de la cancha. Tocando atrás Irene López. Está para la guardameta Carmen. Carmen en largo. Avanzando metros el equipo que viste de blanco. Tiene que meter la punterita del pie derecho. Prácticamente las uñas, podríamos decir, del pie. Para terminar desviando la bola el equipo de Pozo Blanco. Y la mueve el Pozo Albense desde atrás. Irene López. Tocando atrás con Carmen. Carmen que abre a la banda derecha. La bola que se pasea. Se mantiene dentro del rectángulo de juego. Va a buscar la Indara que quiere hacer su hat-trick. Puede abrir la pelota a la banda izquierda. Por ahí puede llegar el gol. La bola que se le termina marchando un poquito larga. Carlota no hizo bueno el control. Y el esférico ahora se marcha a la esquina. Es córner a favor del Ciudad de Cádiz. El córner que se va a encargar de ponerlo en movimiento el equipo blanco, buscando el primer palo. Tiene que meter el pecho una de las jugadoras. En este caso era Irene López. Se ponía de por medio, evitando lo que pudo ser. Y el cuarto gol para el Ciudad de Cádiz. Moviéndola Irene Pérez. Irene Pérez no, Inés Arias. He dicho yo Irene Pérez. He mezclado nombres de unas, de otras, pero no he dado el correcto, que era el de Inés Arias, la jugadora que aparecía iniciando esa jugada. Es Carmen la que mueve el balón arriba. Se la va a quedar Irene López. La bola tocándola con Cristina. Cristina que termina perdiendo el cuero cuando restan 3 minutos para llegar al final de este primer periodo, al final de esta primera parte. Quiere darse la media vuelta Carlota, no lo consigue. Tiene que salir con todo Marta, la arena de Jaén, para atrapar la bola. Se levantó un poquito de polvo también y ahí veíamos que de cabeza. Ahora quien la tocaba era María Pizarro, ha ingresado recientemente al rectángulo de juego. Será momento y turno para el Ciudad de Cádiz, buscando prolongar la jugada. Indara y el gol para adentro. La sonrisa y la felicidad porque Carlota suma el primero en su cuenta particular. Asistencia de Indara, que está siendo sin lugar a dudas la jugadora del partido, con goles, con asistencias, esa prolongación buenísima. Y el balón abajo, se lanzó con todo Carlota. Llega el cuarto, es 4-0 a favor del Ciudad de Cádiz. Hay oportunidad ahora del Pozo Albense. La va a tener desde media cancha. En ese golpeo de pierna zurda, quien aparecía era Miriam, pero terminó topándose con la barrera defensiva por parte del Ciudad de Cádiz. Otra vez Miriam al intento. Aparece por ahí Pizarro, esta que tocaba y se apoyaba en Cristina. Una jugadora va al suelo, es María Noriega, que ha vuelto al rectángulo de juego, a la arena de Jaén. Levanta la bola Indara, el esférico que termina perdiéndose por línea de fondo. Y será portería a favor del equipo azul. María Pizarro que la levanta y la juega con Carmen. Está lanzando arriba. El control es bueno, la media vuelta de Miriam puede finalizar la jugada. Y esa pelota que llega dando botecitos a las manos de Marta sin ningún tipo de potencia ya. La fue perdiendo por el camino. Cuando vemos que será
banda favorable para el Ciudad de Cádiz. Marta buscando a María Noriega, el bote, el control de María, ya se da la media vuelta, la caída al suelo y el colegiado que dice que es pelota favorable para el Ciudad de Cádiz, pero desde la banda en ningún momento se señaló falta a favor del Ciudad de Cádiz. Daba la sensación de que es lo que esperaba María Noriega. Ya la pone en movimiento con Anabel Liti. Anabel Liti golpea las manos de Carmen. Carmen buscaba la cabeza ahora de su compañera Miriam, pero esta no logró realizar el control. Miriam Rubio no fue capaz de quedarse con la bola. Anabel Liti que quiso finalizar, pero se topó con María Pizarro, pero vuelve a ser la bola favorable para Anabel Liti. Tocando atrás con Indara, mira el golpeo y el hat-trick. Son 3 goles. 3 goles los que ha contado, los que hemos visto ya de Indara. Es el 5-0, llega a favor del Ciudad de Cádiz en esta primera parte. Lo ha dejado prácticamente sentenciado ya el equipo gaditano. Es cierto que todavía quedan 24 minutos por delante, pero la sensación es de que está arrasando con absolutamente todo el equipo de Francisco Ares García. De momento, Indar la gran protagonista con un hat-trick y una asistencia. Ahora la finalización desde media cancha del Pozualbense se termina perdiendo y será portería favorable para Marta, que ya va a lanzar el largo buscando a la capitana María Noriega. Anabel Liti, mira qué golpeo. Ese balón que iba poco a poco bajando. El tiempo está ya prácticamente visto para sentencia en esta primera parte. Esperando a que el colegiado dé el pitido final definitivo. Seguramente va a ser en esta de banda. El balón que lo colgaba Anabel Liti ante la oportunidad de establecer un sexto gol, buscándolo María Noriega. La pelota que se pasea. Tendrá que ponerla Carmen en movimiento. Se la queda Carmen en largo para que avance metros Pizarro. Pizarro con Miriam. Miriam que trataba de girarse para descargar sobre su compañera. No lo consiguió. ¿Quién le va a recibir? Es María Noriega. ¡Fuera! Oportunidad perdida por parte de la capitana del Ciudad de Cádiz. Justo en el momento en el que llegamos al final de la primera parte. Fíjense en los gestos evidentes de María Noriega, que no está conforme, no está contenta, a pesar de que evidentemente su equipo está ganando. Ella está buscando su golito, ella quiere también participar y sumarse a la fiesta, dentro de que evidentemente el trabajo realizado por parte del Ciudad de Cádiz en esta primera parte, en este primer periodo, ha sido de un nivel altísimo. Nosotros hacemos un pequeño alto en el camino para ver y repasar los highlights que nos ha dejado esta primera parte y volvemos en breves para ver qué se avecina en la segunda.
Están de vuelta las protagonistas sobre la arena de Jaén. Ya estamos viendo el equipo azul a la izquierda de sus pantallas, el equipo blanco a la derecha. Esto que está a puntito de comenzar, segundo periodo el que se nos viene por delante después de haber visto uno, el primero, en el que el Ciudad de Cádiz ha sido infinitamente superior con 5 goles en su casillero. Momento para ver si hay posibilidad o no de reacción para el equipo del Valle de los Pedroches, para el Pozualbense B, el filial del equipo que juega en la primera división de fútbol playa femenino, correspondiente a la localidad cordobesa de Pozoblanco. Al golpeo, Paola Durán, que no logra conectar con la portería defendida. En esta segunda parte ha habido cambio y se ha colocado en la meta Miriam Camacho. En el primer tiempo hemos estado hablando de Marta. Mira ahora el golpeo y el gol. Gol de Paola. Pues si antes hablábamos de que el Ciudad de Cádiz comenzó golpeando rápidamente en el primer periodo, hace lo propio el Pozualbense B en este segundo. Esa finalización a los 30 segundos de iniciar la segunda mitad por parte de Paola, que permite al Pozualbense B recortar distancias y poner 5-1 en el electrónico. Lo intentaba ahora desde larga distancia Anabel Liti, aunque la terminó atrapando Carmen. Ya la juega en largo. Hoy, por cierto, sin participación, y entiendo que es que no debe de estar en la convocatoria, a pesar de que su nombre sí que aparecía. Es el de Miriam Peli, una de las jugadoras más destacadas también de este Pozualbense B, la jugadora que habitualmente porta el dorsal número 10 y que tiene un grandísimo golpeo, como demostró en las jornadas que se disputaron en la localidad jerezana de Guadalcacín. Se ha hecho daño, por cierto, ahora mismo una de las jugadoras del Pozualbense B, ahí lo vamos a ver, es Sara, la que se ha llevado el golpe en ese pie con tobillera, en ese pie vendado, ese color amarillo que se palpa y que ahora pues trata de reincorporarse. Parece que todo está en orden, todo está correcto. Y desde esa posición en la que se encuentra la jugadora con el dorsal número 4, Sara, va a tener la oportunidad de buscar golpeo a portería. A portería defendida por Miriam Camacho en este segundo periodo. Es cierto que la distancia es bastante lejana, pero desde ahí hemos visto más de un gol a lo largo de esta temporada. Así que lo va a buscar precisamente Sara. Sara, que busca la pelota. El balón a las manos, muy centradito. En este caso de Miriam Camacho. Es cierto que la altura era buena, pero la posición hacia la que se dirigía la pelota, insistimos que era muy centrada. Paola Durán tratando de darle velocidad al juego. Ahora no pudo quedarse con la bola y ya inicia desde atrás Miriam Camacho, abriendo a la izquierda el largo para María Noriega. El control de primeras, que se le fue algo largo, pero aún así se lo termina quedando. Qué grande el quiebro ahora que realizó María Noriega. La pelota que parecía que había entrado a la red, pero realmente lo que ha hecho es tocarla por detrás, generando de esta manera pues una ilusión óptica, ¿no? Un efecto óptico, como se suele decir en estos casos. Perfil izquierdo, golpeo. Gol del Pozualbense. Gol de Bea. Llega el segundo para el Pozualbense B. Lo vemos repetido. El balón que Paola le deja a Bea. La finalización imparable para Miriam Camacho. 5-2, y fíjense ustedes cómo está cambiando la película. Hace cuestión de 3 minutos parecía imposible que el equipo cordobés pudiese meterse en la pelea, pero ahora mismo ya está a 3 goles de empatar el partido, quedando todavía mucho tiempo por delante. Así que vamos a ver cómo es el avance del equipo azul con el pasar de estos minutos.
En largo Carmen la va a dejar para Lucía Porras. Quiere marcharse en el zigzag 1 para 1. Se implica en las tareas defensivas también María Noriega. La pelota de Indara para Anabel Liti. Anabel Liti que la quiere tocar con Indara. Mira la recuperación. Es un 2 para 1. Es el golpeo, el golpeo, el golpeo. La lamentación porque sabe que ha tenido la oportunidad Sara de poner el 5-3, su compañera de equipo que iba también por el perfil izquierdo, y ahora viene la oportunidad para el Ciudad de Cádiz, recuperación del Pozalbense, le dura poquito el balón a las blancas, el cuero se lo queda María Noriega, la finalización con pierna derecha, tiene que ir al suelo, no, de momento sigue jugando la bola de María Noriega, ¡qué parada de Carmen al lanzamiento de Indara, que buscaba su cuarto tanto en esa gran acción de cobertura de balón de espaldas y el golpeo de pierna derecha de la jugadora con el dorsal número 6. Mira, Indara no, María Noriega, gol. Gol, 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 gol de María, gol de Nori, gol de María Noriega, la capitana. Daba la sensación de que Indara lo iba a buscar, de que Indara podía impactar para buscar el golpeo, ahí lo vamos a ver, pero finalmente el balón ha tomado otra dirección y María Noriega es la que lo envía al fondo de la red y del 5-2 pasamos al 6-2, sigue ganando evidentemente el Ciudad de Cádiz. Quedan 8 minutos para llegar al final de esta segunda parte y la ocasión que la va a tener Paola Durán, ese golpeo raso que ganó algún bote justo cuando se iba aproximando a la portería, pero no generó el suficiente peligro. Otro golpeo, en este caso de María Pizarro. El balón que toca en la mano de María Noriega lo reclamaban los jugadores, las jugadoras y los miembros del cuerpo técnico del Pozalbense. Se escuchaba claramente las palabras de mano, mano, mano dirigiéndose hacia el colegiado, los colegiados de la contienda. Y así se señaló. Así que es mano. Falta favorable al Pozalbense, que se va a encargar de votar Paola Durán, pierna derecha. Toma la carrera, va a buscar portería. Va Paola, le pega a Paola, va votando, votando, votando. Cuidado porque se metía en un problema ahí Miriam Camacho y tuvo que resolver yendo abajo. Buena parada de la portera que porta el dorsal número 13. Gran acción de recuperación de Indara, que ya levanta la bola. Viene la chilena, mira qué balón ahora. No logró conectar e impactar con el esférico María Noriega. Qué manera de levantarla de Indara. Buscando María Noriega el séptimo para las suyas. ¡Mira qué golazo! ¡Qué gran gol de Paola! En esa media chilena, en esa media tijera para establecer el 6-3. Otra vez se pone un poquito más cerca el Pozalbense. Ahí lo van a ver ustedes. Bueno, en esa media chilena no, es que ha sido totalmente completa. Qué gran gol el que ha hecho ahí Paola. Es cierto que no levantó el pie de apoyo en ningún momento, pero aún así, con el pie apoyado, terminó enviando la bola al fondo de la red. Y ahora la oportunidad de golpeo desde media cancha. ¡Indara! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol de Indara! Es el cuarto en su cuenta particular. ¡Qué golpeo tiene esta jugadora! ¡Qué golpeo tiene la jugadora que porta el dorsal número 6! Fíjense qué facilidad para levantar la bola y para mandarla al fondo de la red. Es el 7-3, es el séptimo de Caballería, no. Gol para el Ciudad de Cádiz. Y ahora Paola, que la toca en cortito para Miriam. Miriam que quería finalizar, pero se termina perdiendo por línea de fondo propia. Así que será portería favorable para el Pozalbense. Vemos en imágenes a Irene López tocando atrás con Carmen. Carmen en largo. Perfil izquierdo, quiere ganar la Paola. Paola que se va a dar la media vuelta. Paola que la pierde, puede correr ahora. Con todo sale el equipo gaditano. Quería quedarse con el esférico Cristina, pero actuó
de forma correcta en la defensa Irene López, que ya tocó atrás abriendo a la banda izquierda. Oportunidad de gol para las azules. Se la va a quedar Paola Durán, la va a tocar en el perfil derecho para Miriam. Miriam que la levanta, Miriam que busca a la chilena, Miriam que la hace, pero termina topándose con una de las jugadoras del equipo blanco cuando restan 6 minutos para llegar al final de la segunda parte. Es increíble lo que estamos viendo. Este partido que tiene un total de 10 goles de momento en cuestión de 18 minutos de juego. Cristina a buscar otro más. Vamos a ver Cristina y el cuero que de momento se va a quedar en nada porque ha terminado cayendo al suelo. La recuperación al ataque Miriam. Finalizó con pierna izquierda. La bola que se marcha por línea de fondo y será saque de puerta que pone en movimiento Miriam Camacho. Pues ya están viendo ustedes este partido con un total de 10 goles. Un partido que acaba de rozar ahora el octavo, el Ciudad de Cádiz, en esa finalización de Alejandra. Gran incorporación la de la jugadora que porta el dorsal número 8. Y lo que les estaba comentando, que de momento un total de 10 goles, el ritmo de partido bastante alto, con mucha finalización, mucho golpeo, tanto de un lado como de otro. El Pozualbense que, a pesar de haber ido perdiendo hasta por 5 goles, ahora está perdiendo por 4, ha tenido momentos también de ponerse a 3. Sensación de que el Ciudad de Cádiz, es cierto que está siendo superior en este partido, así lo refleja evidentemente el electrónico, pero está poco a poco reaccionando el Pozualbense. Mira Paola, se la va a dejar a su compañera Lucía Porras y para adentro. Gol, 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 gol del Pozualbense B, que pone el cuarto. 7-4, sigue ganando, es cierto, el Ciudad de Cádiz, pero el partido lo estamos comentando, lo estamos diciendo, que aparte de que está teniendo muchos goles, también está teniendo muchas ocasiones, porque el ritmo es propenso a que las haya y está habiendo muchas finalizaciones, tanto de un lado como de otro. También esto permite que estemos viendo alguna que otra parada interesante que nos ha dejado Carmen para el Pozualbense B y también Marta en la primera parte, Miriam Camacho en esta segunda para el Ciudad de Cádiz. Va a buscar el golpeo a Anabel Liti, termina topándose con la barrera del equipo del Valle de los Pedroches y ahora será favorable la bola para las azules. La última en tocar ha sido Ángela Gómez. Recibiendo la bola Carmen, abriendo a la izquierda, tocando la Cristina. Cristina que se apoya en Ángela Gómez, pero la recuperación era de Lucía Porras, la última goleadora hasta el momento en lo que llevamos de partido. No se va a encargar de reanudar la jugada desde atrás. Otra vez el Ciudad de Cádiz. Anabel Liti, mira que tiene posición de golpeo. ¡Qué parada abajo la que acaba de realizar Carmen! Se lanzó con todo a su izquierda. Iba bien colocada esa pelota a palo raso, pero la manopla de Carmen evitó lo que podría haber sido el octavo para el Ciudad de Cádiz. Otro golpeo, ahora se termina perdiendo por el lateral de la red, por el lateral de la portería. Ese intento de Anabel Liti. Desde atrás, el Pozualbense B, que está en un momento de partido en el que, como marque el quinto y se ponga a 2, estoy seguro de que las jugadoras de la localidad cordobesa de Pozoblanco se lo van a creer. Las cordobesas se lo van a creer y van a saber que están ante la oportunidad de que en el segundo periodo puedan luchar por empatarlo. Pero claro, para eso tiene que llegar ese quinto gol que les estamos comentando, que se pongan a 2 de distancia. De momento sigue habiendo 3 entre el Ciudad de Cádiz y el Pozualbense. Cuando caía al suelo la jugadora del Ciudad de Cádiz, balón en largo.
Iniciando ya desde propio campo el Pozualbense B. La pelota se la va a quedar la jugadora que porta el dorsal número 10. La toca con María Noriega. María Noriega atrás para Ángela Gómez. Ángela Gómez que sigue avanzando por el perfil izquierdo. Puede llegar el gol, puede llegar la oportunidad de ocasión de gol. Fíjate, María Noriega para Ángela Gómez. El cuero que lo sigue cubriendo la futbolista que porta el dorsal número 2, Anabel Liti. Anabel Liti que finaliza la jugada. Termina, en este caso, yéndose a las manos. En la guardameta, cuidado porque ahí tuvo la oportunidad del Pozualbense en un balón que quedaba muerto. Y ya la tiene que tocar desde atrás Ángela Gómez. Pilota para Carmen. En largo, tratando de establecer a las suyas en campo rival con ese lanzamiento de manos. Otra oportunidad más para el Pozualbense B. Quien la controla es Bea, una de las goleadoras del partido. Cuando dicen que no hay tiempo para más, se acaba la segunda parte. Hasta aquí hemos llegado. Esto es lo que nos ha deparado esta segunda mitad de este segundo periodo. En total 7-4 es lo que refleja el electrónico, es lo que refleja el marcador. Y lo que les hemos dicho, si consiguiese el Pozualbense marcar un golito más, cuidado, cuidado, cuidado. Así que por eso, quédense ahí, no se vayan, no se muevan, porque ya de ya les contamos el tercer periodo. Estamos de vuelta. Se avecina el último periodo del partido. 7-4 está ganando el Ciudad de Cádiz femenino al Pozualbense B femenino. En este partido alocado en lo que a goles se refiere, comenzó ganando el Ciudad de Cádiz 5-0. Pero en ningún momento tiró la toalla el Pozualbense B y ahí lo están viendo ya ustedes. 7-4 es lo que refleja el marcador. Con 12 minutos todavía por delante para ambos equipos. Veremos si un gol tempranero del Pozualbense en el inicio de este tercer periodo puede o no cambiarlo todo. Estaremos pendiente. O si el Ciudad de Cádiz marca un octavo. Va Anabel Liti. La bola se la va a quedar la jugadora con el dorsal número 10. Lucía en izquierda con Carlota. ¡Qué gran acción de Carlota! Mira el golpeo de Carlota. La bola atrás para Anabel Liti, que va a tratar de finalizar con pierna derecha. Se da la media vuelta, peleando, luchando con María. Sigue Anabel Liti. Tiene que salir con todo a tapar a Carmen. Se queda y atrapa la bola. En largo.
Tocando de cabeza Sara. La bola que sigue moviéndose. Va a llegar a esta María Noriega Nori. Tocando atrás. Esférico para Carlota. Carlota que finalizó la jugada. Y esta se perdió por línea de fondo. Y ahí no hay oportunidad de peligro para el Ciudad de Cádiz. Carmen ya en cortito. Con la jugadora de su equipo que baja a recibir. Tocando nuevamente con Carmen, que ahora va a optar por el lanzamiento en largo de brazos. María Noriega es la que recupera. María contra el mundo de momento. 1 para 2. Sigue María, le pega María. Golpeo de María, la bola va a quedar muerta. Todavía hay oportunidad para Carlota. Finalmente atrapó Carmen. El intento de chilena por parte de Miriam. Sigue buscándola. La jugadora con el dorsal número 7. Está para Sara. Sara finalización. Ese botecito que no metió en ningún tipo de problemas a Marta. Atrapando la bola en largo. Aparece en escena María. María que buscaba tocar atrás, pero se termina liando y perdiendo la bola. La recuperación del Ciudad de Cádiz en zona de peligro y ahora con un saque de banda a su favor para que lo ponga en movimiento Anabel Liti. Cuidado el remate. Llegaba ahora por parte de María Noriega, que se lamentaba echándose las manos a la cabeza ante la posibilidad de haber hecho el 8º gol para su equipo, el segundo en su cuenta particular. El primero que llegó de una forma un tanto extraña, ¿no? Porque daba la sensación de que Indara buscaba el golpeo, pero la bola tomó otra dirección, otro rumbo, y por ahí estaba bien colocada María Noriega para firmar su único gol momentáneamente en la mañana de hoy. De momento, la jugadora a destacar siendo Indara, y por parte del Pozualbense, grandes acciones individuales también las que ha dejado y algún que otro golazo. Paola, que ahora mismo no está sobre esta arena de Jaén. La tiene Carlota. Carlota que trataba de... No, era Indara la que trataba precisamente de sacar petróleo de esa jugada. La recupera la jugadora que porta el dorsal número 6. Tiene que tocar atrás, buscando a Anabel Liti. Oportunidad para correr para el equipo del Valle de los Pedroches. No lo consigue. Se la va a quedar Lucía en su propio territorio. Tocando atrás. Mira qué opción de golpeo de Anabel Liti. Y el golazo. Gol, 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 gol de Anabel, gol de Liti. A los 8 minutos que restan por delante, le ponemos un palito más en el casillero del Ciudad de Cádiz, porque ha llegado el 8-4 favorable para el equipo gaditano. 8-4. Así es como está momentáneamente el marcador. Sintiéndose cómodas las jugadoras del Ciudad de Cádiz en lo que va a ser la última jornada para ellas también. La van a cerrar aquí en la ciudad de Jaén, en la provincia de Jaén. Seguramente con victoria, porque con esta distancia de 4 goles todo se antoja a pensar que quien va a terminar llevándose los 3 puntos a falta de 8 minutos para llegar al final del encuentro es el Ciudad de Cádiz. El control de pecho lo veíamos por parte de Miriam, que ahora trata de darse la media vuelta. La pelota que sigue en el piso, en la arena de Jaén. Mira ahora el cuerpeo por parte de Alejandra. Trataba de complicar y dificultar la vida, pero vamos a ver que se ha pitado algo. Vamos a ver que se ha pitado algo. Y en este caso va a ser penalti. Penalti que va a votar. O que va. No, penalti no, falta. Falta a que va a votar desde esa posición Marta. Bueno, pues ha pitado falta el colegiado. Y la va a votar Marta en busca de su gol. Casi desde media cancha. La opción de golpeo para la jugadora que viste de naranja.
y lleva a su espalda el dorsal número 25, esperando el ok, va la carrera, va el golpeo, pierna derecha, Marta, arriba, se termina perdiendo, marchando la bola desviada, se lamenta y sonríe Marta, ahora la veíamos justo en pantalla, no encontró la portería defendida por Carmen. En izquierda, el Pozualbense B tratando de darle salida de pelota. María Noriega que lucha, María Noriega que busca la pelota en la disputa. Se la quita de en medio la defensora del Pozualbense B cuando la que está peleando es María Pizarro. Recuperación de Indara. Indara que aguanta y guarda el cuero. La última en tocar ha sido María Pizarro, así que será saque de banda favorable para el Pozualbense, que lo pone en movimiento, buscaba la chilena Indara todavía, se mantiene la bola dentro del perímetro de juego, la última en tocar ha sido una de las futbolistas del equipo azul, por lo que será saque de banda favorable para el Pozualbense. Alejandra trataba de recuperar la bola, no lo consiguió y ahí vemos que ahora lo hace pero con falta cometida sobre Irene López. La falta de Alejandra en una posición complicada para poder contar una posible acción de gol, pero estaremos pendientes de cómo va a ser ese golpeo de Irene López, la capitana del Pozualbense, que ya crea esa montañita, quita tierra del medio y empieza a dar pasos hacia atrás hasta el punto de que desaparece incluso de plano. En cámara ha tomado una carrerilla considerable. Veremos qué es lo que hace la capitana, de momento suspirando, quitándose arena de en medio, esperando a que el colegiado evidentemente dé el ok. Va a dar el pitido que permite a Irene López tomar la carrera. Golpeo de pierna derecha. Las manos de Marta. Iba bien pegado ese balón. Lo que pasa que centrado. Pero le metió suficiente potencia a la bola Irene López para que terminase atajando Marta. Y la va a quedar María Pizarro en el perfil derecho, tratando de aguantar la bola. ¿Lo consigue o no lo consigue? Pues no, porque en su camino aparece Alejandra. ¡Para adentro! Es el gol de Alejandra. Gol. La recuperación y finalización con pierna derecha, ajustadita al palo donde no puede llegar Carmen. Y pone el noveno para el Ciudad de Cádiz. Fíjense, imposible de atrapar para la guardameta del Pozualbense B. Es el 9-4 y restando lo que resta por delante, algo menos de 5 minutos, ahora sí podemos empezar a dar por segura la victoria del Ciudad de Cádiz, que en algún momento, no voy a decir que haya peligrado, no voy a decir que haya llegado a sufrir, pero sí que es cierto que ha tenido que estar en alerta en función de cómo avanzaba el encuentro, porque el Pozualbense llegó a ponerse a tan solo 3 goles de distancia, que sabemos que 3 goles en esto del fútbol playa es algo bastante remontable. María Noriega, la pelota que la mete en profundidad para que corra su compañera de equipo, el golpeo, la parada que es buena, sigue la segunda, viene María Noriega, el golpeo, otra buena parada de Carmen, María Noriega que busca la tercera, María Noriega que aguanta de espaldas yendo a la arena, tocando atrás de cara para Alejandra, el golpeo, la finalización que no encontró portería, trataba de sacar el pie a pasear Indara, pero no logró tampoco conectar con la bola. Ocasiones simultáneas las que tuvo el Ciudad de Cádiz. El balón atrapado por parte de Marta, que ya planta a su equipo en zona de media cancha. Indara
Se quería dar la media vuelta, no lo consigue. Ahora sí, tocando la bola para María Noriega. Tiene a una de sus compañeras en el perfil izquierdo, era Inés Arias. Lo que pasa que ella optó por el perfil derecho en la finalización de Indara. Sara, tocando atrás, está para Carmen. Carmen en largo, buscando a Paola. Paola que la deja para Miriam. Miriam que trataba de conectar nuevamente con Paola, pero aparece en escena, en pantalla, Inés Arias para cortar cualquier tipo de peligro. Esa finalización que termina yendo a manos de la cancerbera que porta la camiseta y pantalón de color rosa, Sara. Sara que se lo piensa uno, se lo pensaba dos y ahora ya abría a la derecha, aunque no logró mantener la bola dentro del rectángulo de juego. Bea se le terminó perdiendo y será saque de banda favorable para el Ciudad de Cádiz. La media vuelta de María Noriega. ¡Qué paradón de Carmen! ¡Qué parada! ¡Cómo acaba de sacar la mano dura! Férrea mano la que acaba de dejar ahí Carmen para evitar el 10º gol del Ciudad de Cádiz. El gol que podría haber sido de María Noriega. Y hablo en condicional porque evidentemente la certeza es que Carmen puso la mano dura y evitó el gol. De momento, alternancia ahora en las posesiones. Veíamos que buscaba otra vez Marta el largo. Tocó una de las jugadoras del Pozalbense. Vuelve a ser favorable desde la banda para el Ciudad de Cádiz. Pelota arriba de Marta. Bota la bola, la lucha, en este caso Cristina. Cristina se la va a quedar. Cristina que tiene que tocar atrás, no. Carmen está atenta y es la que de manos ya lanza a sus compañeras, conectando con Paola. Paola que da la media vuelta. Paola que tiene a dos que le enciman. Paola que sigue luchando con la pelota. Cae al suelo. La falta de Inés Arias cometida sobre Paola Durán a falta de minuto y medio para llegar al final del partido. Y desde esa posición va a tener la oportunidad de golpeo el Pozalbense por mediación de Paola. Esperando el ok, toma ya la carrera Paola Durán. Haciendo también su ritual a la hora de limpiarse y quitarse arena de encima. Esperando el ok del colegiado. Va el golpeo la jugadora con el dorsal número 15. Se le marcha por arriba. La potencia evidente que le impregnó a la bola, pero que no logró encontrar la portería defendida por parte de la guardameta del Ciudad de Cádiz. Estamos a falta de llegar a un minuto, o estamos mejor dicho a un minuto de llegar al final del partido. Tic-tac, esto se acaba, tic-tac. Esto que va a ser un +3 para el Ciudad de Cádiz. Y de esta manera va a sumar su quinta victoria esta temporada. Solo 2 derrotas para el equipo blanco. 5 victorias, 1 empate, 2 derrotas en las 8 jornadas disputadas en esta segunda división de fútbol playa femenino. Grupo B, por su parte, el Pozalbense va a sumar su quinta derrota en el curso. También un empate y 2 victorias. Un Pozalbense que se sitúa en la zona baja de la clasificación, cuando ahora, por cierto, vemos una imagen que nos pone tensos, porque veíamos que a Carmen le están levantando los pies. Sabemos que el calor aprieta y mucho. Son ya las 10 de la mañana. La temperatura marca 32 grados aquí en Jaén, la tierra de los olivos. Y sabemos pues que estas temperaturas pueden traer problemas, y ahí estamos viendo pues quizá una bajadita de tensión. La jugadora del Pozalbense se ve que con el tiempo prácticamente ya cumplido, pues ahora le cuesta incluso ponerse en pie. Se ha mareado, se ve visiblemente confusa a Carmen, que le pide, o le dice mejor dicho, al colegiado que sí, que ya está disponible, que ya está bien. Así que se va a reanudar el juego. Ha tenido que ir a la arena, ha tenido que ir al suelo.
aunque ahora ya se va a reanudar porque se ha reincorporado afortunadamente Carmen. Todo ha quedado en un pequeño sustito, en una pequeña bajadita, un pequeño mareo que se ha solucionado con ese puntito de agua, pero afortunadamente también para Carmen el final del partido está cerca, así que en cuanto esto finalice podrá hidratarse y podrá también darse un refrescón. Ahí estaba la oportunidad ahora de Paola, que terminó llegando a las manos de Marta con el tiempo ya prácticamente finiquitado, prácticamente esto visto para sentencia, esperando a que el colegiado pegue el silbatazo final para señalar el final del encuentro. La bola de Inés Arias la va a dejar para Anabel Liti. Anabel Liti, que la buscaba, se termina perdiendo y marchando por línea de banda. Será saque de banda, valga la redundancia, para el Ciudad de Cádiz. Otra vez Anabel lo va a intentar, golpeo de pierna derecha, las manos de Carmen, que lanza ya a sus compañeras. Miriam golpeaba y la bola termina siendo atrapada por parte de Marta. La pelota de Anabel Liti está para Cristina. Cristina cayendo al suelo. Cuidado porque ahí puede llegar la oportunidad de gol. Es Inés Arias la que pelea, la que lucha, la que busca la bola. Se termina perdiendo por la banda. Y esto quiere decir que es favorable el esférico para el Pozualbense B, que juega en largo. Finalización de Miriam a las manos de Marta. Y ahora sí, ya no hay tiempo para más. Se acabó el partido, así lo indica el colegiado. Victoria abultada, victoria de mérito, victoria merecida del Ciudad de Cádiz frente al Pozualbense B en un partido que ha tenido un total de 9 goles para las gaditanas, un total de 4 para el Pozualbense. Lo comentábamos durante la retransmisión, partido movidito, con ocasiones de un lado y de otro, pero donde es cierto que el Ciudad de Cádiz ha sido quien ha llevado mayoritariamente las riendas del partido, sobre todo en ese primer periodo, en el que ha marcado un total de 5 goles. Se marchó 5-0 ganando al descanso de la primera parte. Luego ya en el segundo y tercer periodo las cosas se han igualado un poquito más. Hemos visto goles del Pozualbense y también hemos visto 4 más del Ciudad de Cádiz. Vamos a poner el cierre a este partido, no sin antes recordarles que si ustedes quieren seguir viendo fútbol playa a través de los canales de la Real Federación Española de Fútbol, pueden hacerlo durante toda la mañana de hoy. En lo que a este grupo B de la segunda división de fútbol playa femenino se refiere, a las 10:30, en cuestión de 20 minutos, las Favelas de Málaga se enfrentan frente al Barbate. Así que no se vayan muy lejos, estén refrescando y bicheando los canales federativos de la Real Federación Española de Fútbol. Métanse en YouTube, que por ahí está todo programado en la ventana de directos. Nosotros, insisto, echamos el cierre a este partido que ha finalizado 9-4, favorable para el Ciudad de Cádiz.